No sé si se ve ya. Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues voy a tratar de hacer una presentación un poco breve y ligera por dos razones fundamentales, porque entiendo que lo más enriquecedor de la jornada de hoy, sin duda alguna, será el debate, y también porque el horario postpandreal, digamos que dificulta seriamente la capacidad de atención, ¿no? Entonces trataré de ser eminentemente breve. Miren, allá por principios de 2020, cuando estaba preparando precisamente una presentación en una jornada, tenía, bueno, pues pensado presentarme empezando diciendo algo así como: hola, soy Sergio, soy enfermera, ocupo una dirección general y no se ha muerto ningún gatito, ¿no? Pero, bueno, con el devenir de los acontecimientos del año 2020, casi mejor que esta parte la omitamos, ¿no? Al inicio de mis comunicaciones, de mis charlas, suelo invertir 2 minutos para definir claramente los términos sobre los que van a girar la misma, ¿no? En este caso son tres las palabras que quiero matizar. La primera, yo creo que ya la estamos viendo aquí, es la resiliencia, que ya hablaron tanto el consejero como Jesús en la presentación, ¿no? Si acudimos al diccionario, vemos que el término resiliencia tiene una serie de acepciones que, aunque similares, revelan algún matiz diferencial muy significativo, ¿no? Por ejemplo, una primera definición habla de la capacidad de adaptación de un ser vivo o de un sistema frente a un estado o situación adverso. Bien, y yo esta definición la comparto, estoy plenamente de acuerdo. Creo que una de las grandes fortalezas del sistema sanitario en general y de las enfermeras en particular es nuestra capacidad de adaptación en situaciones de crisis, ¿no? Y hay una segunda definición que añade un matiz que ya no me gusta tanto, ¿no? Y habla de que es la capacidad de un sistema para recuperar su estado inicial cuando ha pasado todo. A mí lo de recuperar su estado inicial me genera una cierta sensación de inquietud, porque si recordamos y volvemos a retrotraernos a inicio del 2020, que nos queda lejísimos, si recordamos principios de 2020, año internacional de las enfermeras y las matronas, el movimiento Nursing Now estaba en pleno auge, incluso se produjeron nombramientos de enfermeras en puestos de alta responsabilidad, ¿no? Que parecía que nos querían hacer ver que por fin podríamos estar resquebrajando el tan manido techo de cristal. Pero, sin embargo, sucedían noticias como esta. Básicamente, un Tribunal Superior de Justicia entiende que las enfermeras no pueden dirigir centros de salud porque carecen de las competencias para ello. Por eso, yo lo de volver al estado inicial me genera una cierta sensación de inquietud. Los otros dos términos sobre los que quiero hacer mención es oportunidad y cambio, ¿no? Sin ninguna duda estamos ante una oportunidad, sin ninguna duda se debe producir un cambio. Es más, lo que estamos es ante una oportunidad de cambio, ¿no? Reconociendo, eso sí, que nos cuesta cambiar. Lo mismo que decía antes, que en plena época de crisis la capacidad de adaptación siempre es espectacular por parte de las enfermeras. En una situación basal el cambio siempre nos cuesta, eso es inherente a la condición humana, ¿no? Nos gustaría seguir haciendo lo mismo de la misma manera al mayor tiempo posible. Pero bien, normalmente, ¿qué soluciones busca el sistema sanitario cuando tiene que enfrentarse a grandes retos? Porque mayor reto que esta pandemia seguramente no ha tenido que vivir, ¿no? Bueno, pues cuando tiene que enfrentarse a grandes retos, normalmente elaboramos estrategias, diseñamos planes estratégicos, procedimientos o incluso normativa ante esta o aquella casuística, ¿no? ¿Saben qué tienen en común todos estos elementos? Que tal vez, exceptuando la honrosa excepción de la estrategia de cronicidad, en el diseño estratégico y en la implantación operativa de todos ellos, el peso de las enfermeras yo creo que no ha sido el que debiera ser, ¿no? Y en esto llegó la pandemia. ¿Y qué ocurrió cuando llegó la pandemia? Bueno, pues recurriendo al gran filósofo norteamericano Mike Tyson y haciendo una traducción un tanto libre de sus palabras, todo el mundo tiene una estrategia hasta que le suelto la primera hostia. Claro, la hostia de la pandemia ha sido de tal magnitud que ninguna de las soluciones anteriores aportaba capacidad de resolver los grandes retos, ¿no? Porque la pandemia nos ha traído unos grandes retos. Algunos ya estaban, los han agudizado y otros los han incorporado nuevos, ¿no? Si ahora nos pusiéramos a redactar un listado con todos los grandes retos,
probablemente saliera una lista, bueno, más o menos larga, pero estoy seguro de que estos 6 que voy a mencionar, al menos 3 estarían en un porcentaje muy, muy elevado de esas listas. El primer gran reto que hemos tenido que afrontar ha sido la gestión de los recursos materiales, ¿no? Bueno, yo creo que a nivel de gestión no hay nada más difícil que gestionar el bien más preciado en época de escasez cuando la demanda es ingente. Esto, que normalmente recae el peso en las enfermeras, pues ha supuesto una gran presión, ¿no?, a nuestras espaldas. Bueno, de hecho, la supervisora de recursos materiales, cuando recibía el pedido de las FFP2, bueno, pues se sentía algo así, ¿no? Otro tema es el de los recursos humanos. Sin ninguna duda, si comparamos este periodo con el mismo periodo de años anteriores, el aumento del absentismo es considerable, ¿no?, por varias razones, directa o indirectamente relacionadas con la COVID. Por el aislamiento, la cuarentena que han tenido que sufrir los profesionales, o incluso por la disminución de su actividad laboral, teniendo en cuenta que tenían que conciliar la vida familiar y el cuidado de hijos, de personas mayores, etc. Además de todo esto, todas las comunidades autónomas hemos procedido a abrir distintos dispositivos asistenciales que tenían una cosa en común, que en su mayoría son gestionados y atendidos por enfermeras. ¿Qué les voy a decir de la PCR-itis, ¿no? Todo español con su PCR. De hecho, hubo un tiempo en que realizar una PCR y tener una mascarilla FFP2 casi equivaldría a la cura. Pues que la gestión logística, la toma de muestra, incluso la gestión de resultado, volvía a recaer sobre las enfermeras. Y aquellas comunidades autónomas que eran afortunadas y aún tenían alguna enfermera que pudieran dedicar, pues sin lugar a dudas era el perfil más apropiado para el seguimiento y vigilancia de contactos estrechos. Todo eso pues hacía que las supervisoras de recursos humanos, cuando abandonaban su puesto de trabajo a horas ingentes, fueran un poco con esta sensación, ¿no? Otro gran reto, sin lugar a dudas, los centros residenciales de personas mayores, ¿no? Poco más puedo hablar de la gravedad de los brotes en poblaciones vulnerables y el impacto que supuso al sistema sanitario a nivel de sobrecarga de trabajo y de mortalidad, ¿no? Además, las órdenes ministeriales pues han trasladado más responsabilidad al sistema sanitario sobre estos centros residenciales. ¿Qué hemos hecho la mayoría de comunidades autónomas? Llevar enfermeras a esos centros residenciales. Ojo, no medicalizar. Medicalizar sin médicos. Hemos llevado enfermeras y transformado en dispositivos de atención sanitaria esos centros residenciales. Otro gran reto, sin lugar a dudas, son los centros educativos, ¿no? Entendiendo el importante papel que juegan en el desarrollo de nuestra sociedad y considerando la educación presencial como algo imprescindible, hemos tratado de crear entornos escolares saludables y seguros mediante la prevención, la higiene, la educación y la promoción de la salud. A la vez hemos diseñado circuitos para realizar una detección precoz de casos y para gestionar adecuadamente los mismos, y también hemos formado e informado al profesorado, al alumnado y a los padres. Todo ello, una vez más, mediante el papel y el liderazgo de las enfermeras. Y otro reto más, el tema de la comunicación, ¿no? Ante una enfermedad cuyo mayor hándicap era la falta de evidencia científica, lo que generaba cambios continuos en procedimientos, en diagnósticos, en tratamientos, a medida que se iba generando nuevo conocimiento sobre la enfermedad, que se traducía en un miedo, en una inseguridad por parte de los profesionales, totalmente entendible. Nosotros teníamos el reto de comunicar prácticamente en tiempo y hora al mayor colectivo profesional del sistema sanitario de salud, que además atiende continuamente durante 24 horas y en dispositivos asistenciales totalmente diferentes. Y partiendo de la premisa de que no existe la comunicación perfecta. Da igual que lo digamos una vez, 1000, 1.000.000. Siempre va a haber alguien que alegue, a mí nadie me dijo nada. Les pongo un ejemplo de esto. En mi opinión, una de las mejores campañas de comunicación de la historia. Si yo les traslado ahora un quesito de estos a todos ustedes, sin lugar a dudas, todos sabrían llegar a la parte que se come, a pesar de que no hay ningún procedimiento escrito, ninguna instrucción, sino solo una buena campaña de comunicación. Eso sí, como les decía antes, no existe la comunicación perfecta. Siempre va a haber alguien que alegue que a él no le informaron. Y el último reto,
pues la humanización de la atención sanitaria, ¿no? Ante una enfermedad cuya primera medida y cuya primera atención siempre requería el aislamiento de los pacientes, pues hemos tenido que buscarnos la vida para establecer canales y circuitos de comunicación e información diarias con las familias, mediante la realización de videollamadas, y también hemos tenido que organizar pues, el acompañamiento en situaciones excepcionales, tales como el acompañamiento al final de la vida. Y todo esto lo han vuelto a hacer las enfermeras. Resumiendo, cuando nos hemos enfrentado a grandes retos derivados de la gestión del COVID, tales como la gestión de los recursos materiales, la gestión de los recursos humanos, los cuidados sanitarios y sociosanitarios, la educación para la salud, la gestión de equipos, de la comunicación, de los casos, la humanización de la atención, lo hemos solucionado recurriendo a enfermeras, es decir, mediante el liderazgo enfermero. Y aquí es donde está el gran cambio y la gran oportunidad de cambio que tenemos. Cuando volvamos a la situación inicial, que esperemos no sea muy tarde, y volvamos a adoptar soluciones habituales a los grandes retos, tales como estrategias, planes estratégicos, procedimientos, por favor, hagámoslo desde una perspectiva de liderazgo enfermero, que ya ha demostrado que funciona. Ya termino mis dos últimas conclusiones. La primera es que las enfermeras, evidentemente, tenemos todas las competencias necesarias para liderar no solo equipos, que también, no solo estrategias de cuidados, que también, sino políticas de salud. Y debemos estar sentados a la mesa donde adoptan esas decisiones estratégicas. Como diría Patricia Gómez, la consejera de Baleares, si no estamos en esa mesa somos el menú. Y yo añadiría que si no nos dejan sitio en esa mesa, nos traemos la silla de casa. Sin más, mi pequeño homenaje a Quino, recordando que nos están escuchando y hay que apurar a cambiar el mundo, que si no es el mundo el que le cambia a uno. Muchas gracias. Muchas gracias.